Mi primer vínculo con la literatura fue leyendo cuando era muy chiquita. Yo soy hija única, en realidad tengo una hermana, pero durante mis primeros 12 años fui hija única. En una época en la que no había internet, en una época en la que no había redes sociales, en una época en la que los chicos no íbamos solos a la casa de amigos, en una época en donde la tele era un ratito a la mañana, un ratito a la noche, porque no había cable, por lo que los niños y las niñas podíamos hacer en ese momento era leer. Entonces para mí leer era un planazo. No sé si fue el primer libro que leí, pero el primer libro que sí recuerdo haber leído es Mujercitas, creo que como muchas de mi generación. Yo me lancé a escribir ficción en el 2012. A ver, yo escribía ficción, pero nunca fue publicado lo que yo escribía, ni tampoco me interesaba. Lo escribía porque a mí me divertía, si había algo que yo veía en las coberturas que me llamaba la atención y me inspiraba, o escribía un cuento o escribía un relato, pero quedaban ahí en la computadora, digamos, no me interesaba mostrarlo ni nada, lo hacía como un ejercicio para jugar un poco con las palabras y ya, a veces los terminaba, a veces no, a veces me aburría en la mitad, no los corregía, nada. Y en 2012 sentí que tenía ganas de escribir ficción. Me habían propuesto, en realidad a mí de Editorial Planeta, escribir un policial, un libro, pero no de ficción, sino un periodístico. Y la verdad es que en ese momento no había ningún caso que para mí ameritara un libro, no había nada que me llamara la atención y la verdad no quería desperdiciar esa oportunidad de que una editorial te busque. Y se me ocurrió así de la nada. Digo, bueno, pero puedo escribir una novela de ficción. Ah, bueno, bárbaro. Cuando salí y dije, ¿qué dije? Entonces, ¿y ahora? Y dije, bueno, voy. Total, ¿qué pierdo? Y así me lancé. Y me di cuenta que tenía en la cabeza muchísimas historias y temas de los que quería hablar y quería contar. Pero creo que el ejercicio de haber durante tanto tiempo, durante tantos años leído y haber hecho los guiones de las notas que yo publicaba me ayudó mucho, digamos, como backup. Me di cuenta en ese momento, ¿no? Errantes es como un libro distinto que sale de la saga de Francisco Juanes y de Manuela Pelari, que son los tres primeros libros, están ellos. Me pasó que necesité cambiarlos porque después de que Cornelia pasó al cine, cuando yo pensaba en una historia para Manuela, se me parecía Luisana Lopilato. Y me condicionaba mucho porque yo tenía ganas de que a Manuela le pasaran cosas horribles, incluso a veces fantaseaba, digo, y si mato a mi protagonista, y era el momento que Luisana estaba embarazada, y yo la veía a Luisana embarazada, se me mezclaba mucho, muy poco profesional, pero bueno, me pasaba eso y eso me limitaba muchísimo en la libertad de hacer con mis personajes lo que se me cante. Entonces dije, bueno, vamos por otro lado. Y empecé a escribir Errantes, a delinear otros personajes, y fue como empezar de cero, cuando vos ya tenés muy conocidos a tus personajes. En el caso de Juanes y en el caso de Manuela, yo ya sé lo que van a hacer, lo que piensan, los tengo. Empezar de cero, la verdad que me la pasé en bomba. Me había olvidado eso de empezar de cero a delinearles personalidades a la gente que interactúa con las tramas que invento, que fue divertido hacer Errantes. Cuando yo empecé a escribir Errantes, a mí lo que me pasa cuando empiezo a escribir es que yo no es que quiero escribir esta historia, quiero hablar de un tema determinado. Entonces las tramas y los personajes en realidad son las excusas que yo invento para hablar de lo que yo quiero hablar. En Errantes yo tenía ganas de hablar del poder de los débiles. Es una cosa que me estaba dando vueltas en la cabeza, tal vez tiene que ver con la revolución de las mujeres, con las marchas de mujeres, esto de que los débiles de repente se juntan y empiezan a poner en jaque a los poderosos, ¿no? El oprimido que cuando se junta con otro oprimido empieza a poner en jaque al opresor. Eso me resultaba interesante. Entonces, para poder hablar de eso tuve que armar un grupo de poderosos y un grupo de opresores y un grupo de oprimidos. Y yo quería demostrar con Carmen que una mujer, por más que se la vea fuerte, exitosa, que va para adelante, también tiene sus puntos flacos, también tiene sus vulnerabilidades, también puede ser oprimida y en este caso a Carmen la relación con una madre que es una suerte de mitómana o de persona que se olvida de las cosas, que no tenemos claro si lo hace a propósito, si tiene una enfermedad o no. A ella la vulnerabiliza tanto que sus relaciones afectivas
prácticamente son imposibles porque no sabe cómo llevarlas adelante, no sabe llevar las relaciones al plano de la realidad, porque con su madre vive una relación prácticamente de fantasía, en donde la madre por momentos ni se acuerda que es la madre. Entonces me gustaba jugar con... ella, Sonia, es vulnerable por estas cuestiones que tiene en su cerebro, Rosa es vulnerable porque es ciega, y Carmen es vulnerable porque no sabe manejar sus vínculos afectivos ni el amor romántico. Porque tenía ganas de eso, porque cuando yo empecé a pensar en lo que tiene que ver con esto del poder de los débiles, me parece que la debilidad a veces no solamente está plantada en una cuestión física que te pone en vulnerabilidad frente a otro, sino también en una cuestión emocional. Y me parece que no hay personas más oprimidas que las personas que están en una secta, porque son personas vulnerables que fueron cooptadas desde lo más profundo. Y si bien acá hay muchas sectas, ojo, hay muchas sectas, y a veces yo no me quiero meter con nadie en particular, pero cuando hay gente que para curarse el cáncer se mete debajo de un manto sagrado, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién le hace creer a esa gente que su cáncer se va a curar tomando las gotitas de aceite de no sé dónde? Y a lo mejor no van al médico porque creen en eso. Mirá el lugar de vulnerabilidad. Y esas recomendaciones suceden en los medios de comunicación. Entonces a veces tenemos una idea de secta muy tradicional americana, muy Waco, o muy Manson, y prendés la tele y te encontrás con esto. Sabemos todos de quiénes estamos hablando, y sucede. Soledad Noriega me gusta, lo que pasa es que ya tengo a Manuela, me pasa con eso, digo, me pasan cosas que tengo ganas como de inventar como nuevas historias. Probablemente en algún momento Juanes y Manuela vuelvan, probablemente vuelvan en otros soportes, mucho no puedo decir, pero vuelven en otros soportes. Y ahora estoy empezando a estructurar una novela que me tiene como bastante fascinada porque tengo, así como yo te decía, como acá en Errantes tenía ganas de hablar del poder de los débiles, tengo ganas de hablar de la maldad, de poner en cuestionamiento si podemos nacer malos, si hay gente que nace mala per se, no importa lo que le suceda, si tuvo una infancia horrible, podés ser malo, existen los bebés malos, los niños malos, los adolescentes malos, porque sí. Tengo ganas de jugar un poco con eso. Sí, escribí 9 capítulos de esa novela y en un momento me di cuenta que la estructura no estaba funcionando. Yo soy estructuralista, digamos, a mí lo que más me interesa es la estructura. Para mí, si la estructura funciona, todo lo que vos metas adentro funciona. Y cuando la estructura se cae, se cae. Y se me caía, al capítulo 8 se me empezó a caer, la remé en el 9 y se caía. Y dije, no se puede caer en el 9. Y dije, 1, 2, 3, borramos todo y estructuramos de nuevo. Pero la historia va a ser la misma. Gira en torno a la maldad. Tengo ganas de hablar de eso, de la maldad. Si la maldad se adquiere o no. O ya hay un gen de la maldad.